Seguimos en esta emocionante y edificante Academia de Obreros y vamos ahora con la siguiente clase tan importante. Déjame primero preguntarte, ¿qué viene a tu mente cuando te digo estos nombres? Caín, Lot, Acán, Judas, Ananías y Zafira, Satanás. Cuando escuchamos nombres de personas, viene un cuadro mental. Si yo te digo Caín, inmediatamente piensas en un hombre malo que mató a su hermano. Si yo digo Lot, es el sobrino de Abraham, que hubo pleito entre los pastores de Lot y de Abraham, de tal manera que Abraham le da una decisión a su sobrino. Le dice, escoge para dónde vas, para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y el sobrino de Abraham, Lot, había sido tan bendecido por Abraham, que Lot, su sobrino, pues realmente no fue honorable, no fue leal con su tío. Judas fue alguien que estuvo con Cristo, fue uno de los discípulos de Cristo, pero también no fue leal a Cristo. Él fue el que lo entregó. Él fue el que lo entregó a los fariseos, a sus enemigos. Ananías y Zafira era un matrimonio que pues se pusieron de acuerdo para hacer una cosa ahí medio extraña. Después vamos a ver un poco más de esta historia que está en el libro de Hechos. Y pues obviamente hablar de Satanás es hablar de alguien que se rebeló. Pero si yo le digo a usted Moisés, Josué, Eliseo, David, Jesucristo, Pablo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Moisés, sí, aquel hombre que fue llamado por Dios, que fue obediente a Dios. Josué, que siempre estuvo siendo leal a Moisés. Eliseo, que fue leal a Elías. Timoteo, que fue discípulo de Pablo. Todos estos hombres quedaron como un ejemplo de lo que puede suceder en nuestras vidas si permanecemos siendo fieles. El reino de Dios se establece en principios de autoridad y de fidelidad, y para guardar ese pacto, el pueblo Dios le estableció al pueblo de Israel la lealtad y la honorabilidad. Son dos cosas que no están en nuestras raíces culturales, no está en nuestro corazón, no está en primer lugar por la caída del hombre, el pecado, pero aparte el entorno social en el que nosotros hemos vivido es un entorno de menosprecio, de traición, de deshonrar a las autoridades. No es una cultura honorable, y obviamente dentro del reino de los cielos un principio muy importante es que nosotros seamos leales y honorables. Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero yo en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué hermosa expresión. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. En cuanto arregle 2, 3 pendientes, yo les mando a Timoteo, que ha estado conmigo y ha servido como le sirve a un hijo a su padre. Qué maravilloso cuadro tenemos aquí de Timoteo, ¿sí? Y tenemos un llamado nosotros de ir y hacer discípulos. Y comenzamos la vida cristiana siendo ovejas, pero terminamos siendo discípulos. Hay un punto en tu vida, en tu recorrer la vida cristiana, donde dejas de ser una oveja y te conviertes en un discípulo. Y ese debe de ser nuestro proceso
de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un discípulo? Bueno, la oveja pide: sáname, ayúdame, sálvame. Y ahí estamos, ¿verdad? Como ovejas. La oveja pide y es demandante. El discípulo da y es ofertante. Es el que da. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ese es el discípulo. Y una iglesia no se construye de ovejas. Una iglesia se edifica con discípulos. ¿Por qué? El carácter de la oveja es muy frágil. La oveja no resiste. Si solamente la iglesia tenemos puras ovejas, no se puede edificar. Necesitamos discípulos. Necesitamos transmitir la genética de discípulo. Es necesario entonces, primero, que nosotros seamos buenos hijos espirituales, que nosotros seamos leales y honorables a nuestra autoridad, pero también ayudar a los que están debajo de nosotros, a las ovejas, a llegar a ser buenos discípulos, como lo fue Timoteo con Pablo. Para mí es un honor ver todo lo que Dios está haciendo en Vida Nueva para las Naciones. Veo lo que está sucediendo en cada iglesia y me doy cuenta y me siento muy honrado de llamarlos hijos a los pastores que hemos estado estableciendo. Y algo que me llena de mucho gozo es que en realidad tienen ese espíritu de servicio, como sirve un hijo a su padre. Y el apóstol dijo de Timoteo que le servía, era un siervo de él en el evangelio. En Vida Nueva y en todas las redes estamos siendo discipulados para llegar a ser hijos, para llegar a servir por causa del evangelio. Todos discipulamos, pero a la vez somos discipulados. Esta es una de las cosas interesantes que pasa en los grupos vida. Hay un grupo vida que inicia y va creciendo en carácter y va creciendo en número. Pero de repente empezamos a enviar las parejas ministeriales, así como el Señor Jesús los mandó de 2 en 2, empezamos a enviar 2 parejas y abren un grupo vida y luego otro, de tal manera que el grupo vida que yo tenía y ya los envié a todos, ahora es un grupo de trabajo, es un equipo, ya no es un grupo de alcance, porque ya llegaron a un punto de crecimiento y de madurez y es cuando yo los puedo enviar, es cuando el líder, los postes han llevado al nivel de discípulos y obviamente los buenos discípulos, los hijos, son los que son obedientes y sirven con nosotros como como Timoteo sirvió a Pablo, perdón. Así que por lo tanto todos podemos poner en práctica este principio de ser leales y servir a Cristo y ser hombres fieles como lo fue Timoteo. Dios quiere que formemos una nueva generación de discípulos y esa generación de discípulos tiene que ver con fidelidad, con lealtad, con gente honorable, porque estamos cuidando el cuerpo de Cristo. Estos discípulos sirven a los líderes como si fueran sus padres. En realidad hay una función que nosotros tenemos, un mentoreo, una paternidad espiritual que se va realizando. Es una obra que Dios va haciendo. Y Dios quiere que nosotros nos levantemos como esa generación fieles y honorables. ¿Fieles y honorables a qué? Puede decir usted. Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Yo pudiera decir primero, fieles a la corrección. Primera de Samuel capítulo 26, verso 21 al 25. Dice, entonces Saúl dijo, he pecado, dijo Saúl. Vuelve, David, hijo mío, porque ningún mal te haré en adelante, pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí, he actuado neciamente y he cometido un grave error. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase aquí alguno de los jóvenes y tómela. El Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad, porque el Señor te entregó hoy en mi mano.
pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este día, así sea valiosa mi vida ante los ojos del Señor, y Él me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David: bendito seas, David, hijo mío, sin duda tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. Después David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Aún Saúl reconoció el principio de que la lealtad lleva lejos a los emprendedores, pues es Dios quien los ayuda. Saúl miró en David alguien que tuvo cuidado, que fue leal y que fue honorable, que no lo atacó, más bien lo protegía, lo cuidaba. Y Saúl reconoce su error y le pide perdón. Dios levanta y siempre pone a las personas leales, les da un lugar, una autoridad, les da una posición. Pero dice la Biblia que Él resiste a los soberbios. Así que habrá momentos en que Dios nos permite que veamos los errores de otras personas para probar nuestro corazón y ver qué hacemos. Llegará el momento en que tú vas a conocer errores de los líderes. Puedes conocer errores y conoces los errores de tus padres. Pero eso no significa que nosotros les vamos a despojar de su honorabilidad. Por eso la Escritura dice: no descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre, no descubrirás la desnudez de tu hermano, de tu hermana, no descubrirás la desnudez. Y va una lista de personas, es decir, que el mundo puede conocer y hablar de los defectos de las personas, pero nosotros estamos para darles cobijo y nosotros cubrir esa desnudez. Si extendemos nuestras manos para cubrirlos y los protegemos, estoy seguro que eso que nosotros hacemos, en su momento vendrán personas también que nos van a cubrir. Pero si nosotros somos de las personas que herimos y ofendemos y hablamos del líder y hablamos de esto y hablamos del otro, es ahí donde corremos nosotros riesgos. El error de un líder no justifica jamás el error nuestro. La falta de tu padre, el error de tu padre no va a justificar jamás tus errores, tus faltas, tus pecados. Y si usted recuerda, hay una lección que ya miramos, que fue lo que tuvo que aprender Aarón y su hermana María cuando murmuraron contra Moisés allá en el libro de Números 12. Así que hoy en día no se hiere con una lanza ni con una espada, sino que se hiere con la lengua. ¡Ah, qué tremendo es ese miembro que dice Santiago es más pequeño, pero puede hacer arder un grande bosque? No se hiere con la lanza, se hiere con la lengua, se hiere con murmuración, con críticas, con juicios o con divisiones, con contiendas y con rebeliones. La iglesia que Dios está levantando, la nueva generación de discípulos, son hombres que se mantienen hoy con lealtad a pesar de conocer los errores de sus líderes. Aún hoy la deslealtad sigue lastimando muchos pueblos, muchas naciones y también muchas familias, muchas iglesias enteras. Y la lección importante de este tema es que guardes tu corazón siempre de no cometer ese pecado y ese error de la deslealtad. Haz pacto con el Señor, haz un compromiso con Dios y contigo mismo de que vas a ser fiel, que vas a ser leal, fiel y leal a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo, al Señor. Así que vamos haciendo ese compromiso. No es lo mismo ser fiel a un líder que te premia a ser fiel a un líder que te corrige. No es lo mismo. Pero en ambos casos tenemos que ser fieles, leales, honorables con ellos. ¿Cuándo es que se prueba la lealtad de nuestro corazón? ¿Cuándo? ¿Cuando te dan recompensa? No. Cuando te corrigen, cuando vienen los tiempos de corrección. Es ahí donde se prueba el corazón. Por lo tanto, tenemos que ser fieles en toda circunstancia. Lucas capítulo 16, dice el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que
En lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te puede confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Aquí vemos 3 niveles expresados de fidelidad. En lo muy poco, en las riquezas injustas y en lo ajeno. Y en estas 3 áreas debemos nosotros demostrar fidelidad cuando Dios tiene puestos sus ojos, aunque muchas veces nosotros menospreciamos la disciplina o que Dios está mirando nuestras vidas. En lo muy poco, Dios siempre prueba a las personas en lo poco, siempre, siempre. Y hay quienes lo aprovechan ese tiempo sabiendo que es temporal y que si son fieles en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, pero ahí inicia el camino a la bendición, a la prosperidad y a la abundancia, en lo muy poco. Y nosotros vemos un ejemplo en la vida de Jacob, que salió sin nada de su casa, huyendo de su hermano, pero confiando en Dios, y Dios le dio mucha riqueza. Él fue fiel en todas las cosas. También vemos que nos habla en lo injusto, estas 3 áreas donde nosotros debemos de mostrar fidelidad. En lo que el que no es fiel en lo injusto, Dios no le puede confiar lo verdadero. David, quien fue leal a Saúl, ¿sí? María y Aarón murmuraron de Moisés contra Moisés y fueron reprendidos. También debemos ser fieles en lo ajeno, en lo que no es nuestro, en lo que se nos confiere que no es nuestro. Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan cuando le prestan el vehículo, las herramientas de trabajo, que no se cuidan las cosas que no son nuestras. Y por eso nunca logran conseguir lo propio, porque no están siendo fieles con lo ajeno. Y también otro ejemplo que encontramos en la vida de Jacob es que Dios le prosperó cuidando el rebaño de su tío, ¿sí? Adán también, Dios lo echó del huerto del Edén al tomar el fruto que no le pertenecía. Pueden comer de todo, pero de ese fruto, de ese árbol no pueden comer. Así que no es lo mismo la fidelidad a la obediencia, pues ser fieles es ser obedientes a pesar de que la autoridad esté o no esté presente. Y si queremos ver multiplicado aquello que Dios nos dio, si queremos ver mayor fruto, tenemos que ser probados si somos fieles y honorables en las cosas que son nuestras, que son pocas, en las cosas que no son nuestras. Tenemos que ser fieles para poder un día tener lo nuestro. Mateo capítulo 25, verso 14 al 21. Dice, los talentos se dan de acuerdo a la capacidad, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y a cada uno conforme le dio, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. De la misma manera el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5,000 monedas, trajo otras 5,000 monedas y dijo, Señor, me entregaste 5,000 monedas, he aquí he ganado otras 5,000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2,000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2,000 monedas, he aquí he ganado otras 2,000. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1,000 monedas, dijo, Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1,000 monedas en la tierra, aquí tienen lo que es tuyo. Su señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío
con los intereses. Por tanto, quítenle las 1,000 monedas y denlas al que tiene 10,000 monedas, porque todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En la ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. En la ausencia del pastor, ahí es donde nosotros se prueba la fidelidad a Dios, a Cristo y a la iglesia. La fidelidad a Cristo, ¿sí? Las infidelidades generalmente están escondidas y en lo secreto, a espaldas de la autoridad, a espaldas del patrón, a espaldas de los padres, a espaldas de los pastores. Ahí es donde empiezan las murmuraciones, los chismes, los adulterios y las rebeliones. Aquel hombre que había recibido 1,000 talentos, dijo, sabía que eras un hombre muy exigente, sabía que está culpando, ¿sí?, a su patrón, está culpando a su señor, no está reconociendo que él tiene un problema, que no es leal. ¿Cuántas cosas diría este hombre? La palabra leal tiene que ver también con cubrir las espaldas. Y el chisme es una manifestación de infidelidad. Hasta tenemos que darnos cuenta de esta verdad. Un chisme es decir algo que no se debe decir. Si es verdad o si es mentira, no se debe de divulgar. No se debe decir a quien no se debe por los motivos incorrectos. Un chisme no debe de salir de nuestros labios. Si tienes alguna duda con respecto a la autoridad o a una persona, tienes que ir con esa persona y le vas a cubrir las espaldas. Eso es ser leal. No estamos diciendo que no haya errores en la autoridad, que no haya errores en los padres, que no haya errores en los pastores. Lo que estamos haciendo es cubriendo los errores y no sabemos qué hay en nuestro corazón hasta que se nos entrega algo en nuestras manos. Y cada vez que Dios te da algo, cada vez que Dios te da gente, Él va a probar tu fidelidad. Les puedo contar muchas historias de gente que se les ha otorgado una medida de autoridad a través de un grupo, una red o un grupo vida, y no tiene idea que pronto se pone en evidencia el corazón que hay en esas personas. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Así que, para usted, ¿qué es el chisme? El chisme es una manifestación de la infidelidad. Creo que este tema nos va a ayudar para edificar una iglesia de hombres y mujeres fieles, leales y honorables. Así que busquemos la oportunidad siempre de hacer el bien en cada momento y en cada circunstancia. Hay que guardar en todo la actitud de mansedumbre, de templanza, de honorabilidad y de lealtad a nuestro Señor, a la iglesia, a su reino y en todas las cosas. Así que si Dios se muestra siempre feliz por tu fidelidad, tenlo por seguro que te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco, en ese grupo vida que te entregué con 5 personas, te di 5 y tú ya ganaste otras 5, tienes 10, pues te voy a dar a aquel que no cuidó bien de sus ovejas, de sus discípulos, y Dios va a traer mayores bendiciones en todas las áreas de tu vida. Pidamos al Señor que haga de nosotros personas leales y honorables. Pero también quiero acercarme a tu corazón. Permíteme acercarme a tu corazón. Si en tu vida ha gobernado pensamientos, emociones, por las raíces culturales que nosotros traemos, porque si algo vende son los chismes. Si algo vende son programas donde están buscando los defectos de todo mundo, y ese espíritu muchas veces está entre nosotros, puede estar en la iglesia, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios operan principios
de tener en alta estima a los que sirven en la casa del Señor, de tener honor y respeto a nuestros padres. Y nuestros padres representan las personas que Dios nos ha dado como padres, nuestra familia, pero también representan nuestra autoridad, representan los pastores. Si tú has estado murmurando, si tú has estado hablando, si tú has estado esparciendo chismes de tu familia o de la iglesia, del gobierno, yo te invito para que en este momento haya una convicción. Le pido al Espíritu Santo que traiga convicción a tu corazón para que haya un arrepentimiento, porque las puertas que están cerradas, que no fluye la bendición de Dios para tu vida, es precisamente por la raíz de murmuración, de chismes. Esa raíz es tremenda y está estorbando en tu vida, en tu crecimiento. Le pido al Señor que te introduzca en un nuevo tiempo de fructificar, pero que sean cortadas todas esas raíces que perjudican tu vida, perjudican tu familia, la iglesia y nuestra nación. México tiene que ser transformado con gente leal, gente honorable, que no ignoramos los errores de nuestras autoridades, pero no los divulgamos, ni siquiera los maldecimos, sino más bien oramos por ellos y los bendecimos. Únete conmigo y pídele al Señor en este momento que traiga convicción a tu vida. Si las puertas de los cielos están cerradas y Dios no responde a tu oración, pregúntale, Señor, si en alguna ocasión yo he fallado y he sido desleal, te pido que me perdones. Y Dios, que es rico en misericordia, Él será amplio en perdonar. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote que limpies nuestros corazones, porque se ha contaminado. Perdónanos, Señor, porque así como Isaías, estando en tu presencia, dijo: ay de mí que soy un hombre muerto, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Él reconoció, Señor, su boca, Él reconoció su condición, y tú enviaste ese carbón encendido, el cual purificó sus labios. En este momento necesitamos la intervención tuya, que vengas y pongas el carbón encendido, Señor, en nuestro corazón, en nuestros labios, y que arranques toda raíz, Señor, de infidelidad, de deslealtad, toda raíz, Señor, de crítica, de juicio, de murmuración y de chisme. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en santidad, en pureza de labios, en pureza de corazón, Señor, honrando a nuestros padres, honrando a nuestras autoridades, siendo leales, siendo honorables, siendo fieles, cubriendo las espaldas, Señor, edificando, Señor, una obra, una iglesia, una familia, una nación digna de ti. Padre, gracias porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, y hoy recibimos el perdón del pecado, Señor, de murmuración, de juicio y de chismes. Y, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo como un fuego en nuestros corazones, limpiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, porque Dios tiene todavía muchas más bendiciones. Desato la grandeza de Dios sobre tu vida.